Como le comentaba a los compañeros, muchísimas gracias por estar con nosotros. La idea es un poco lo que te comentaba, que es fortalecer aspectos sustanciales de la vida académica de nosotros, y una parte sustancial o importantísima es el tema de las publicaciones. Y bueno, con tu expertise queríamos tener un poco esa visión de, sobre todo, publicaciones a nivel internacional. Entonces, te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Hola a todos y a todas. Dijo Frank que iba a hablar 10 minutos, más bien voy a hablar 5, pero porque la idea realmente es tener una conversación y un intercambio tanto sobre lo que a vosotros y a vosotras os parezca interesante como vuestra propia experiencia, crítica, etcétera. Tengo que decir que creo que Juliana va de camino, que al final la experiencia de Juliana es tan o mayor que la mía, entonces sería buenísimo que ella esté en el intercambio por su experiencia más en términos de política social. Y dos, que mi experiencia viene de dos revistas fundamentalmente, Oxford Development Studies, que no es una revista indexada, pero es una revista internacional, y el Journal of Latin American Studies, donde Kuhn acaba de publicar, o sea que también cualquier cosa que yo diga, Kuhn la puede decir que su experiencia fue totalmente distinta como autor, en donde en una soy coeditor y en otro assistant editor. Entonces, bueno, mi idea es que sea sobre todo una conversación lo más abierta sobre dudas, preguntas, malestares con el tipo de revistas que hay, etcétera. Diría que siempre para aquellos que trabajamos en estudios de área o en temas más multidisciplinares y los que no hablamos en inglés como en el primer lenguaje, siempre hay como una complicación en publicar en revistas internacionales. Creo que por 4, o yo siempre había pensado que por 4 motivos fundamentales. En primer lugar, porque lo cierto es que son revistas con una cierta preferencia por la literatura anglosajona y a veces, demasiadas veces, con poco interés por la literatura en otros idiomas, en español, en portugués, etc. En segundo lugar, porque escribir en un idioma que no es el nuestro, al menos para mí, es siempre complicado. En tercero, porque también la preferencia de enfoques teóricos y metodológicos como el trabajo cuantitativo no siempre son los que muchos de nosotros trabajamos. Y en cuarto lugar, porque hay como una gran preferencia por explicaciones muy sencillas y un enorme acento cada vez mayor por relaciones causales, por ser muy claro respecto a la causalidad. La verdad es que, aunque siempre le echamos la culpa a esos problemas, creo que hay algo más allá de ello y querría reflexionar porque, de hecho, ninguno de esos son problemas en una revista como el Journal of Latin American Studies, que es en la que voy a utilizar en referencia. Y digo que no son problemas porque es una revista que acepta artículos en español y en portugués inicialmente, aunque luego tienen que ser traducidos si el artículo es aceptado, porque exigimos que se discuta la literatura en español y portugués. Es muy difícil que nosotros mandemos a revisión un artículo que no tiene discusión de parte de la literatura en esos dos idiomas, porque tiene interés en debates teóricos que sean latinoamericanos y no solo anglosajones, pues qué sé yo, teorías del postdesarrollo o el estructuralismo latinoamericano, y porque en general es una revista que prefiere la metodología cualitativa a la cuantitativa y explicaciones más o menos complejas, tanto como explicaciones causales simples. A pesar de que en principio debería ser una revista como muy ideal por tanto, para aquellos de nosotros que trabajamos o desde América Latina o desde los estudios de área, lo cierto es que no lo es. Y dejarme deciros unos números, nunca sé cuán confidenciales son estos números o no, lo pensaba, pero creo que no, y creo que ilustran muy bien cuál es el problema que me gustaría conversar y me gustaría cómo resolver. En el año 2018, o sea, el año pasado, recibimos 191 artículos en total. Y este ha sido más o menos el número recibido. Es un número menor que el del AR, pero relativamente alto para una revista de estudios de área. De todos esos 191,
se rechazaron sin mandar a arbitraje el 71%. Y en años anteriores había sido el porcentaje. Entonces, 7 de cada 10 artículos que recibimos no van a ser mandados. Y eso también lo digo para que ninguno de nosotros nos deberíamos tomar personalmente cuando nos rechazan inmediatamente, porque eso es la probabilidad más alta. Es una revista, curiosamente, que en términos de los artículos que reciben es cada vez más latinoamericana. De hecho, en el año pasado recibimos 90 artículos fueron de América Latina, es decir, un 47%, y además ha subido mucho desde el 2011, cuando eran solo 34. Y la mayor parte de esos artículos vienen de Brasil, al menos el año pasado, la mitad de ellos, pero también México, Argentina, Chile, en Costa Rica hubo 2 solo. Y lo malo es, y esto es lo que a mí más me preocupa y lo que, aunque yo voy a dejar de ser editor este año, sí que me gustaría seguir trabajando todo lo que podamos, es que mientras que la mitad de los artículos provenientes de Inglaterra recibieron correcciones menores o mayores, es decir, fueron mandados y recibieron correcciones menores o mayores, y un tercio, hola Juliana, un tercio de Estados Unidos, solo un 10% de los recibidos desde Brasil fueron mandados a arbitraje y recibieron correcciones mayores y menores. Entonces, claramente hay un problema que me gustaría conversar sobre de los artículos que vienen desde América Latina. Creo que parte tiene que ver con el lenguaje, pero creo que tiene que ver con otros problemas, aunque no sé muy bien la explicación y quizás podemos conversar sobre ella en base a vuestra propia experiencia. En general, en sentido más amplio, no solo de los artículos latinoamericanos, sino de por qué nosotros solemos rechazar o cuáles son los elementos comunes que llevan a rechazar los artículos y, por tanto, cuáles son las cosas a tener en cuenta cuando penséis en mandar algo a una revista internacional. Creo que hay 6 problemas fundamentales. El primero es muchos artículos que no tienen una pregunta de investigación suficientemente clara. Es decir, que acabas el artículo y no sabes muy bien sobre cuál era lo que se estaba preguntando. Y eso no quiere decir que luego la respuesta tenga que ser muy específica y muy sencilla, como decía antes, pero sí la pregunta debe estar clara desde el principio. Un segundo problema, que ahí sí creo que es muy español y también en parte latinoamericano, es revisiones de literatura muy largas, a veces que empiezan ya desde la colonia, básicamente, exagerando, pero casi, y que, o bien, que no están muy vinculadas a la pregunta de investigación, sino que simplemente el autor o autora cuenta todo lo que sabe sobre un determinado tema, en lugar de ir a lo muy preciso que sirve de la literatura anterior y de la literatura reciente para contestar a la pregunta y justificar por qué es interesante. El tercer lugar, o el tercer problema, es una revisión de la literatura que no está muy vinculada al material empírico que se presenta. Y de hecho hay muchas veces que uno lee los artículos y son como 2 artículos distintos. Una revisión de la literatura muy interesante sobre todo lo que uno sabe sobre, qué sé yo, política social y segmentación en América Latina, y luego un ejercicio empírico que es mucho más sobre conditional cash transfers. Estoy aquí inventando transferencias condicionadas. Estoy aquí inventando, pero esa sería como la división, y ese creo que es uno de los mayores problemas. El cuarto, y este creo que es más para nuestra revista que para otras, pero en general es problemático, es material empírico que está o solo basado en fuentes secundarias, o cuando tiene fuentes primarias, uno no las está vendiendo bien. Es decir, a lo mejor habéis hecho, el autor o autora ha hecho muchísimas entrevistas, pero luego no quedan reflejadas, sino que queda mucho más reflejado la literatura secundaria. Y al menos en nuestra revista, si no hay una contribución clara basada en entrevistas o en estadísticas o en archivos, no vamos a mandar el artículo a las revistas. Y eso quiere también decir que aquellos artículos más ensayistas, más expresando opiniones sobre un tema, tampoco en general van a tener mucha cabida.
El quinto, ya voy acabando, es como una organización un poco compleja, ¿no? Entonces, ahí lo más fácil es, seguir una organización muy tradicional con introducción, revisión de la literatura, metodología y análisis, o bien una más cronológica, pero ser como muy claro con el lector eh, sobre cuál es el tema. Y esto es particularmente importante, en mi opinión, para asegurarse que el artículo es mandado a árbitros internacionales. O sea, a los árbitros, y no rechazado inicialmente. No sé, nosotros que tampoco tenemos, o sea, son 190 artículos, pero en otras revistas son mucho más, nos toca cada cierto tiempo revisar 10 artículos, en medio de todas las miles de cosas más que tenemos que hacer. Entonces, lo hace relativamente rápido. Por tanto, si el artículo es como muy complejo en cuanto a la organización, es mucho más fácil que acabe siendo rechazado que si tiene un orden bastante claro. Y por último, unas conclusiones donde básicamente solo se hace un resumen del artículo sin ser claro sobre cómo contribuye más allá del tema particular al tema más general sobre América Latina. No sé, en el artículo de Kuhn para nuestra revista, que era sobre migración y el debate sobre, en el caso costarricense, claramente eso tenía toda una serie de implicaciones a cómo pensamos la universalismo, política social y inmigración en el sur, pero incluso en el norte, que en ese artículo sí se hacía, pero que iba más allá de resumir el artículo. En realidad, si veis la lista, son todos temas que quien ha hecho trabajo empírico serio son problemas fácilmente resolubles, pero son temas que uno tiene que tener muy claro, porque al final publicar es complejo y escribir es siempre complejo, pero también es una técnica y entonces es un poco seguir un poco la técnica que las revistas van a seguir. Y entonces ahí sí ser como claro en ese orden, acordarse que en nuestro caso, por ejemplo, en una de las revistas solo lo mandamos a 2 reviewers, pero en el Journal of Latin American Studies va a 3 o 4. Entonces las posibilidades de que sea rechazado son grandes, entonces por eso tener atención a esos puntos es importante y desde luego a la vez seguir intentándolo tantas veces como hace falta también es importante. Es muy fácil, sobre todo cuando uno empieza a sentirse como agredido personalmente cuando te rechazan, pero por los números que estoy diciendo, el rechazo al final es más fácil que el no, entonces es una materia de seguir intentando. Creo que al final fueron más 10 minutos que 5, pero paro aquí y lo abro para comentarios, dudas, preguntas, discusiones. Buenísimos todos los puntos, la verdad que nos dio una perspectiva mucho más amplia. Le voy a dar la palabra que quiere iniciar. No todo. Bueno, soy yo. Me quedo sobre lo último, digamos. Vos decís que uno tiene que seguir intentándolo. Un buen consejo sería seguir intentándolo en la misma revista o de antemano, porque digamos, otra de las cosas que hemos hablado con Kuhn es como uno lo manda a la top y de ahí para abajo, ¿verdad? En la top, y vos decís 7 de cada 10 va para afuera, entonces a veces sirve también como un ejercicio de evaluación de los artículos y si la top te va muy mal, por lo menos te da muy buen feedback y de ahí hacia abajo, o vos recomendás, por ejemplo, seguir intentándolo con la misma revista. O sea, yo me refería aquí un artículo concreto, no tiene sentido mandarlo 2 veces, obviamente, a la misma revista. Entonces, creo que son intentar las 2 cosas. O sea, por un lado, y de nuevo, miro a otros y a otras que en la habitación han publicado tanto más que yo para su propio feedback, pero a mí me da la impresión que hay 2 cosas. Una, la más importante es no tomarse ningún tipo de rechazo personalmente, aunque obviamente es bien complicado, pero por lo que estaba describiendo, o sea, el Journal of Latin American Studies, que es top en Latin American Studies,
no es top disciplinariamente. O sea, disciplinariamente estás hablando de revistas que reciben 300, 400, 500 submissions. Entonces, lo más fácil es que te lo rechacen. Cada paso del camino está invitado a rechazar. Los reviewers, los editores tienen todos los incentivos a mandar los menos posibles, porque encontrar reviewers es bien complicado. Y luego, una vez, incluso si lo han mandado, tienen todos los incentivos luego a ser bien estrictos. Me acuerdo uno de los papers que Juliana y yo mandamos a World Politics, la verdad es que todos los comentarios eran relativamente positivos, pero no eran como súper positivos. Entonces van y nos lo rechazan porque es el incentivo. Entonces, de verdad que uno de mis mensajes principales es no tomarse personalmente ningún rechazo a ninguno de los niveles. Hay veces que sí que algunos reviewers son tan mal educados que uno se lo tiene que tomar personalmente, pero dándole pena a ellos más que uno mismo. Segundo, yo sí, claro que seguiría intentando distintos artículos a la misma revista si uno está bien contento sobre ellos. Ahora bien, sí que creo que uno tiene que ser muy consciente y ahí, por ejemplo, trabajar en vuestro grupo es importante, de la calidad de lo que uno ha hecho. No es un proceso fácil, pero qué sé yo, hay artículos que uno sabe que ha utilizado buena literatura primaria y que tiene el argumento claro y entonces tiene sentido mandarlo a la mejor revista posible, pero hay artículos que claramente uno está menos seguro, entonces quizás ya de principio mandarlo a otro es importante. Y lo último que diría es que es súper útil leer más artículos de la revista a la que uno quiere mandar artículos, porque cada revista tiene como una propia cultura. Por ir en estudios latinoamericanos, y de nuevo Kuhn, Juliana, otros me decís, pero LAPS, Latin American Politics and Society, es una revista cada vez más centrada en la ciencia social muy anglosajona y por tanto muy centrada en explicaciones causales lo más claras posibles. Creo además que cada vez más, mientras que el Journal of Latin American Studies es mucho más amplio, pero muy centrado en que haya evidencia primaria rica e interesante. Bueno, pues no tiene sentido entonces mandarnos un artículo muy econométrico, sofisticado a Yelas, y no tiene sentido mandar un artículo que es más descriptivo histórico a LAPS. Entonces también como familiarizarse con las revistas me parece que es importante. Buenísimo. Hola. No, es que en la experiencia de rechazos, yo creo que tenemos que más bien como verlo como un aporte, porque cada vez que hay un rechazo normalmente también hay una evaluación. Eso, en mi experiencia, más bien ayuda un montón en mejorar el artículo. Entonces, como empezar a aprender que no es, como decir, personal, pero más bien una forma de aprender y mejorar el artículo. Lo que te quería preguntar es que, un poco de la experiencia tuya, cómo tomarlas, porque a mí me cuesta a veces un poco escoger el tipo de journal, digamos, o sea, voy más disciplinar o voy más geográfico, hay otro criterio que podemos usar. Por ejemplo, una vez publicamos algo con Shirinoi, que era un journal que se llama GIMI, Journal of International Migration and Integration, y para el tema siento que tenía mucho sentido, pero tal vez en términos de ranking no era así como el más importante. Entonces, ¿cómo haces vos esa decisión? ¿Cómo lo tomas? ¿Y qué tipo de criterios priman sobre otros? ¿Verdad? Como para tal vez un par de ejemplos. Gracias. Un par de comentarios. Primero un comentario sobre el rechazo, pero con comentarios, que creo que tienes toda la razón, Kuhn, pero creo también que esos mismos es como todo un arte decidir cuánto uno responde a ellos y cuánto no, ¿no? En el sentido de que y de nuevo ahí tener otras personas a las que preguntar,
a veces los editores, pero otras gente que esté a vuestro alrededor es importante, porque hay veces que uno recibe miles de comentarios y tiene como la tendencia a querer cambiarlo entero, y uno siempre tiene que respirar hondo y decir, bueno, ¿cuánto de esto responde a una revista concreta? ¿Cuánto de esto responde a gente particular? ¿Y cuánto responde a que de verdad el artículo estaba mal? Creo que es muy importante ese ejercicio, porque si no, uno siempre tiene la tendencia a responder tratando de cambiarlo todo. Y en nuestro caso, en el trabajo mío, a veces lo hemos hecho, pero a veces simplemente hemos mandado a otra revista más o menos el mismo artículo. Y a mí recientemente me pasó que tenemos un artículo criticando el trabajo econométrico sobre política social, y básicamente lo mandamos a una revista donde dijeron, esto no está diciendo absolutamente nada nuevo y tal. Bueno, la tendencia es tener pánico. Es mejor en ese caso decir, bueno, eso es lo que piensa esa persona, voy a tratar otra vez. Entonces, entender que uno muchas veces tiene que tratar es importante. Respecto a la otra decisión, creo que en realidad esa en parte depende mucho de los incentivos profesionales que uno tiene en su determinado ambiente. Es decir, aquí me encuentro con problemas porque voy a decir opiniones como muy personales que no necesariamente creo que sean las correctas, depende del sitio, pero mi opinión es que al final uno, y lo hemos hablado muchas veces, Juliana, uno publica en parte para contribuir a un espacio académico, pero en parte como forma de legitimar discursos, trabajos e investigaciones que está haciendo. Y esa legitimación en el mundo en general, no en el mundo muy académico, no exige publicar en el super top de los tops. Es decir, el mundo en general te va a reconocer igual publicando en el Journal of Latin American Studies que en el American Political Science Review. Aquí habla obviamente del top de lo top en ambos casos. Entonces, cuánto uno intenta primero el mejor journal depende mucho de los incentivos muy directos que tenga en este caso la Universidad de Costa Rica. Entonces, para mí, uno tiene que ser muy claro que juega que juega eso. Si los incentivos no son a publicar en un sitio muy tal, yo creo que lo más importante es el trade-off entre tres cosas. Uno es cuán rápido uno necesita el artículo. Hay veces que uno lo necesita rápido porque se lo está pidiendo una revista, se lo están pidiendo en el departamento o tal. Hay veces que uno tiene un poco más de tiempo. ¿Cuál es la audiencia con la que quiere hablar? Y tres, ¿cuál cree que es la calidad? ¿Cuál es la calidad del artículo? Entonces, en mi caso, que estoy en un mundo muy multidisciplinar, en general, salvo 2 o 3 veces, no he mandado cosas a revistas tops disciplinarias porque no me parecía necesario. Pero eso depende mucho de los incentivos. Pero creo que hay que pensar mucho también, por eso digo que es personal, en cómo cada uno de nosotros vemos nuestra propia carrera profesional y cuáles son las audiencias con las que queremos contribuir. Si uno cree que es solo la audiencia académica y que necesita el mayor reconocimiento posible, obviamente no cabe duda que el mundo mandar a revistas disciplinares es súper importante. Si uno, en cambio, cree que lo más importante es tener una pata, como tenéis alguno de vosotros, en el mundo no académico, entonces creo que lo importante es ver las publicaciones como una forma de conseguir legitimidad, pero al final las ideas cada vez más se transmiten a través de documentos de trabajo, a través de blogs, el artículo al final es menos leído que muchas de las otras cosas que uno publica. Gracias, ¿qué tal? Perdón que llegué un poquito tarde. Buenos días, muchas gracias por las amables colaboraciones.
Yo particularmente tenía una consulta en mi corta experiencia en la parte de publicaciones. Hay dos tipos esencialmente de artículos. Uno que se deriva de la parte más reflexiva y análisis bibliográfico para contrastar o confrontar teorías, y otro que es más de campo, que es más de desarrollar algún instrumento y mostrar los resultados de la información obtenida de manera primaria. En relación con este segundo, si usted tenía alguna sugerencia a nivel de estructura que uno debería considerar para el desarrollo del artículo. Gracias. No, gracias a ti. Dos reflexiones. Una, respecto al primer tipo de artículo, tiene que quedar claro que las posibilidades de que un artículo que no tenga fuentes primarias o estadísticas sea rechazado son muy, muy elevadas. Es decir, salvo en revistas que tienen revisiones críticas de la literatura claramente como uno de los objetivos, es muy fácil que te lo rechacen. Porque en general las revistas más bien piden el artículo de revisión de la literatura a personas concretas, más que esperar revisiones en general. Respecto a la pregunta que tú hacías, no cabe duda que la forma más estándar de presentar, o sea, si uno no quiere ser innovador, creo que la forma más estándar es introducción, revisión de la literatura, con o sin modelo analítico, es decir, depende del tipo de revista, sí que esperarán que la revisión acabe en un modelo analítico, otras no, el YELAS no. Luego, un poquito de metodología, de nuevo, cuánto se exige de metodología dependerá mucho de la revista, en el YELAS no pedimos mucho, en otras sí. Y luego el análisis y la presentación de la evidencia. Creo que si uno no está muy seguro de cómo presentar las cosas, esa es la forma de presentarlo porque es la forma menos riesgosa y la forma que está esperando el mercado, por así decirlo. Ahora bien, creo que muchas veces hay formas más sugerentes, pero más complicadas de hacer, que van a depender mucho más del tipo de artículo. Pero en general creo que la otra sería la más fácil. Gracias, Diego, por estas ideas. Yo les quería compartir 2 o 3 ideas de cómo lo hacemos nosotros desde Social Politics, porque me parece que hay, de lo que escuché de lo que estaba planteando, Diego, hay cosas en las que hay varias diferencias. Nosotras, porque bueno, es una revista integrada en este momento por 4 editoras, es Social Politics es una revista creada por autoras netamente del norte, ¿no? Por Anne Orloff y por Barbara Hobson, Lewis, o sea, digamos, investigadoras feministas que en los años 90 estaban diciendo cómo que era, digamos, abriendo campo en la intersección entre y discutiendo con Stig Andersen y su falta de incorporación del trabajo no remunerado y de las familias en pensar regímenes de bienestar. Entonces viene de esa matriz, de ser fundado realmente con mujeres muy dinámicas y que hicieron una gran diferencia en su campo. Y luego hay 2 generaciones de transición hacia otras editoras, yo estoy en esta segunda generación, que ha incorporado gente del sur o gente que estando en el norte viene del sur, buscando que realmente sea una revista global. Entonces, una diferencia es que Social Politics sí puede publicar trabajos que no sean empíricos. No es la norma, pero si hacen una contribución teórica al campo, sí hay un espacio porque interesa promover, digamos, trabajos originales que problematicen, ¿no?, la manera en que estamos pensando ciertas cosas. Entonces, bueno, ese es un punto. El segundo es que enviamos evaluación de pares a prácticamente todas las contribuciones que recibimos. No sé si es un sesgo de género, como trabajar tanto, porque realmente solamente no enviamos evaluación de pares las contribuciones que están fuera del campo, que recibimos muchas, que aportan cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el foco de la revista, y entonces esas no las enviamos. Pero la enorme mayoría sí, y buscamos, tenemos una tasa de aceptación de entre 1/3 y 1/4 en este momento, entonces buscamos que la mayoría de las devoluciones de rechazo lleven algunos elementos para el trabajo que viene.
Por supuesto, si es una profesora súper reconocida de una universidad del norte, el trabajo que vamos a tomar es mínimo, y si es una persona del sur global, que es una profesora asociada, que nos damos cuenta que desde sus primeras publicaciones el trabajo que vamos a tomar es otro. Esa fue la experiencia de Kun y mía en el 2010 cuando publicamos un artículo de Social Politics. No lo hubiéramos publicado jamás sin esa mentoría de Anne Orloff y de Ben Huber, como gente líder en su campo que dijo, uy, mira, esta gente tiene algo que decir, pero vaya enredo, ¿verdad? Y de hecho es uno de los artículos que siempre uso con mis estudiantes para mostrar cómo una revista te puede decir qué maravillosa contribución que tenés, que vamos a pedir unas pequeñas revisiones y devolverte el artículo todo tachado con herramientas de Word. Pasamos por 4 iteraciones de ese tipo hasta llegar al artículo que se publicó, incluyendo cuestiones de revisión del inglés importantes, porque estábamos escribiendo C2, porque yo no soy native speaker, por lo que fuera, pero también había edición de ese tipo. Entonces, ese es uno de los dilemas, no sé si a ustedes les pasa, Diego, que hemos tenido, ahora que estamos tratando de que más gente de países del sur global aporten, es un dilema que tenemos, porque eso se puede hacer con una contribución cada X, no se puede hacer con 5 contribuciones de 5, porque no es materialmente posible hacerlo, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión, y nos ha pasado con contribuciones de América Latina que nos parecían como súper prometedoras, pero que estaban tan al principio del desarrollo del argumento que tuvimos que rechazar. Incluyendo de gente muy reconocida, no necesariamente gente que recién está empezando, gente reconocida, pero que de repente está acostumbrada a publicar en revistas francesas, por ejemplo, donde la lógica, lo que se espera es otra cosa, donde hay mucho más preámbulo y prólogo que en este tipo de revistas que son en la estructura. Social Politics es básicamente como vos lo describiste, Diego, ¿no? Es muy cuadrada en ese sentido, ¿no? De que se espera un principio, un medio y un fin, punto, ¿verdad? Con unas explicaciones. Entonces quería consultarte sobre cómo manejan ustedes la mentoría, porque nosotros nos hemos estado planteando diferentes opciones, incluyendo tratar de generar, digamos, una red de personas que no sean solo evaluadoras, sino que puedan tener ese papel de mentoría. Tal vez personas que están más hacia el final de su carrera, que están en un plan como de evolución, etcétera, ¿no? Es complicado porque ahora estamos compitiendo en un mercado de evaluaciones de pares donde hay evaluadores que están evaluando, no sé, 80 artículos al año, 100 artículos al año. O sea, gente muy conocida en su campo que está haciendo ese nivel de servicio académico, de trabajo voluntario, ¿no? Que se hace después de todo lo demás. Entonces, nada, estamos interesadísimas en escuchar como experiencias. Otra opción sería no absorberlo como parte de la revista, sino, por ejemplo, estamos tratando de armar una red de género y política social en América Latina que haga eso, la red, ¿no? Para gente que envía Social Politics o Gender and Politics o a Science o a cualquier otra revista feminista que les interese. Súper interesante. Yo he de reconocer que creo que la revista, a pesar de que debería, no... Bueno, el lunes tienen un editorial board donde van a ir sobre estos números y ojalá discutan algo, pero en general los pasos que hemos hecho son relativamente limitados. Pues, qué sé yo, tenemos un podcast en la página web donde discutimos precisamente algunas de estas cosas en español y en portugués, pero no ha habido un esfuerzo del que tú estabas describiendo, Juliana, por los motivos que tú estabas describiendo también, que exigen una cantidad de tiempo muy elevada sobre árbitros que ya están muy ocupados. Es decir, en general, si necesitas mandar el revista a 4 personas, es muy fácil que esas 4 personas te digan no, y es muy fácil que acabes habiéndolo enviado a 10 personas. Entonces, creo que la revista hace poco, mi opinión, es que tenemos la obligación, aquellos de nosotros que estamos interesados en el desarrollo en el sur, de hacer más de este tipo de eventos como el de hoy, pero todavía mejor serían como aplicados, es decir, con personas, cada uno de nosotros trayendo su propio artículo y empezando a decir, bueno, pues esto sería como cambiarlo. Y creo que eso sería más útil que el empezar a hacer lo con artículos muy concretos, porque claro, el efecto es mucho más amplio, ¿no? Porque, bueno, en la sala hoy hay 10 personas, pues que esas 10 personas lo hicieran
sería muy útil. A mí siempre, lo que pasa es que al final no he tenido ocasión, pero me gustaría hacer más de eso, que sería pues lo que tú describías en tu clase, pues con ejemplos concretos, e ir y hacerlo, y creo que va más en esa dirección, y que entonces la obligación de la revista sería poner un poco de dinero para que se puedan hacer esas cosas, más que pretender que el proceso de arbitraje mismo vaya a tener efectos muy, muy grandes sobre ello. Y aprovecho para utilizar lo que tú decías, Juliana, para enfatizar dos puntos que creo que son también importantes. El primero es, otra vez más, lo importante que es la cultura de la revista. Entonces, lo importante que es como preguntar a otra gente sobre cuál es su experiencia con revistas. Pues, qué sé yo, esta idea de esta revista realmente lo que necesita es literatura primaria, versus esta revista está muy interesada en publicar cosas del sur. Bueno, pues todo eso, ir aprendiendo y entender que no es un accidente. Y luego lo último es usar las redes que uno tiene lo más posible. Yo a veces discuto por ejemplo, tengo una exalumna súper buena en Chile, Sofía Donoso, que Juliana conoce, discuto porque ella siempre considera que hay una discriminación muy fuerte contra los autores del sur como estructural. Y yo la verdad es que no desde luego, cuando yo reviso en el YELAS, no miro quién ha publicado el artículo, simplemente leo los artículos y ya. Lo que sí hay, claramente, es una importancia de las redes, porque las redes son importantes en todos sitios. ¿A qué me refiero con eso? Pues desde, ahora que me conocéis a mí, mandarme a mí el artículo y decir, puedes echarle un vistazo a ver si esto sería bueno para YELAS, hasta utilizar a otros como Kuhn o otras como Juliana que ya han publicado en determinadas revistas. Utilizar todo lo que uno pueda para tener feedback sin mucha vergüenza, en el sentido de que, bueno, que lo más que te puede decir la persona es o no contestar o decir, mira, no, en este momento no puedo. Pero utilizar las redes de información para entender que esto es un proceso complicado, que tiene como su propio arte, creo que es súper importante. Una cosa más, Diego, con respecto al tema de mentorías. A ver, que no es que la gente en el sur global sea menos inteligente que la del norte global, ¿verdad? Y que por eso escribe mejor y que, ¿no? Digo, pensando, bueno, ¿por qué tenemos este problema de necesitar más mentorías? Y es que yo creo que realmente en las universidades del norte, los profesores y las profesoras invierten mucho tiempo en que a sus estudiantes les vaya muy bien. No solo en los productos de los cursos, sino también en su desempeño en la comunidad de pares. Invierten muchísimo tiempo en revisar en cada curso también los productos de las defensas doctorales, en hacer el seguimiento de qué pasa con esas defensas doctorales, de asegurarse que cada defensa doctoral tenga un día después, es un libro, varios artículos, nada de esto. En general, en las personas que para mí, por lo menos, son referentes en el tipo de trabajo que vos y yo hacemos en su política social comparada, digamos, las principales referentes son personas que han creado escuelas y que hacen del presente de cada estudiante su problema. Entonces, digamos, las brechas se van generando porque en las universidades latinoamericanas no tenemos esa cultura. En las universidades latinoamericanas cada quien está haciendo lo suyo. Yo creo que ahí podemos ir corrigiendo cosas, ¿verdad? Porque eso es un acumulado que empieza a rendir frutos a la vuelta de unos años. Por ejemplo, el uso que hacemos de nuestro programa de investigación. ¿Cuánto tiempo destinamos a esto que estamos conversando versus a abrir temas y abrir? Yo muchas veces hago esa observación de que a veces abarcamos mucho y a veces deberíamos profundizar más, ¿no? Por ejemplo, esto de agarrar un artículo y revisarlo y apoyar hasta que el artículo tenga realmente las condiciones para ser enviado. Eso no es algo que alguien haga en soledad. La primera vez, la segunda, después la tercera, la cuarta, seguramente lo hace, pero me parece que en ese punto tenemos que endogenizar la mentoría de mejor manera de que lo estamos haciendo ahora. Este espacio, ¿verdad? Por organizarlo, es un ejemplo de eso, ¿no? Pero creo que podemos hacer más y podemos trasladar muchas de estas inquietudes a los espacios de las escuelas. De quinto año, por ejemplo, nosotros en la Escuela de Ciencias Políticas estamos tratando de hacer este ejercicio de mentoría
con los trabajos finales de graduación, ¿verdad? Pero es un momento en el que se hace el ejercicio de trabajo colaborativo, donde tu trabajo no es tu problema, tu trabajo es nuestro problema, ¿verdad? Creo que ahí hay un punto en donde por todo el individualismo que solimos asociar a la cultura anglosajona, en este punto, aunque sea tal vez por razones individualistas, funciona de manera mucho más colaborativa. Entonces creo que ahí podemos también obtener algunas pistas para mejorar el piso, ¿no? En el cual nos paramos para luego acceder a las revistas que nos interesen, sean del norte o del propio sur, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, y solo dos comentarios adicionales a lo que tú decías. Primero, creo que el otro gran problema, aparte de los que decías del esfuerzo que se hacen, es que escribir en inglés es bien complicado, ¿no? Porque es complicado el idioma, pero es también complicado que se piensa distinto en inglés. No cabe duda de que se piensa, si quieres, hasta de una forma mucho más plana. Entonces, buscar formas, por ejemplo, y ahí sí que creo que revistas como LAR o Yela son importantes, de mandarlo primero en español, de trabajarlo primero en español y luego en inglés, es útil. Y segundo es que claramente hay formas de seguir avanzando en la mentoría mucho más, donde tenemos que ser más creativos y donde tenemos que identificar la gente que puede estar dispuesto a hacerlo. Por ejemplo, a mí antes del día de hoy, jamás nadie me ha pedido, pensar en ninguna de las veces que he ido a América Latina, que tuviera un workshop sobre cómo publicar o un workshop donde... Y la verdad es que yo lo haría encantado. Bueno, pues a lo mejor es porque la gente es muy respetuosa con el tiempo, pero a lo mejor es porque, como tú dices, no hay suficiente comprensión de cuán difícil es el proceso y cuánto es al final un arte que hay que aprender más allá de la propia investigación. Entonces, buscar nuevas formas de hacerlo y identificar a las personas que pueden estar dispuestos a ellos, creo que es súper importante. Sí, nos preocupa, bueno, son como 4 comentarios. Creo que eso de la cultura de la revista es muy importante, pero creo que también es importante como ir tirándose, bueno, desde el sur a escribir en inglés para revistas anglosajonas, con esa idea de que tienen argumentos para los efectos muy claros y relativamente sencillos, ¿no? Como que normalmente es un solo argumento, a veces hasta un poco demasiado sencillo, no siente. Pero últimamente me he dado cuenta que esa lógica también funciona para escribir en español. Entonces uno tiene un poco esa lógica y se practica en inglés, y se tira, también no se publica, pero últimamente las cosas que he mandado con esa misma lógica en español también se aceptan relativamente fácil. Entonces creo que no es necesariamente o sea, como que cambiar uno de cultura también funciona para publicar en español. Creo que otro reto que tenemos es, sobre todo en casos como Costa Rica o países en Centroamérica, es poner el caso en función de debates más amplios. De que ahí nos falta un poco de práctica, y creo que el trabajo que hacen Julio y Diego es un muy buen ejemplo de cómo poner en función de un debate más amplio un caso tan chiquitito, y eso nos cuesta un montón. Y quería subrayar la lógica de escribir juntos. Bueno, yo personalmente aprendí un montón de escribir con Julio, también con Fran, con otra gente. En este momento el 100% de los proyectos de escrituras en coautoría, aunque se penaliza, tanto acá como afuera. Ahí sí creo que un poco, hace poco apliqué para un postdoctorado y me di cuenta, me puse con unos comentarios que soy segundo autor en casi que todos los artículos que publicamos. Pero para mí la lógica siempre ha sido que si trabajamos juntos, y un poco lo que hablamos con Julio siempre, si ha sido un proceso en conjunto, lo lógico es que mi apellido va de último porque después se empieza con V. Entonces ahí siento que se penaliza un poco, y aquí en la U en particular no hay como una cultura de que se aprecie, digamos, el trabajo en coautoría. Más bien será la mitad de los puntos para el régimen académico. Para mí no es tan fácil de cortar a la mitad del puntaje.
Y también quería decir, y quería pedir tu opinión, Diego, como uno de los criterios de selección para una de revistas que sea de acceso abierto, y que más y más es una cultura también en algunos países. En Holanda hay como un compromiso desde las universidades públicas, creo que para el 2050, que por lo menos un porcentaje alto sea de revistas de acceso abierto, que es un poco difícil porque no siempre son las revistas top que son las que tienen acceso abierto. Diego, si quieres damos una pregunta y para que antes hablaba de la importancia de lo de la pregunta de investigación y estaba leyendo un artículo que decía, un artículo de American Economic Society, algo así, que decía que los artículos que más se citan son los que tienen una introducción más leíble. ¿Como qué tips podés dar o tener vos como para hacer una buena introducción? Porque lo que decís, hay gente que tiene 190 artículos o más, y a veces lo único que leen es la introducción, y si la introducción no los agarró de una, el artículo se fue. Tal vez si tuvieras algún tip sobre escribir introducciones. Voy con los 5 puntos, pero de nuevo mirando a la sala y si hay otras reacciones y otros comentarios, cuanto más hay conversación, mejor. Pero bueno, sobre los argumentos sencillos estoy totalmente de acuerdo y creo que aquí lo complicado es que hay una distinción entre ser claro sobre el argumento y hacer argumentos demasiado sencillos y pedir argumentos demasiado sencillos. Es algo que, de nuevo, creo que Juliana y yo nos hemos peleado con el mundo en parte de ello. A mí me parece que poder resumir cada artículo que uno hace en una frase es una obligación intelectual, es decir, porque implica que has sido capaz de ser claro en lo que estás diciendo. Lo que pasa es que esa frase debe poder tener varias variables distintas y no pretender solo que A determina B. Pues qué sé yo, en nuestro trabajo la democracia es importante, pero hay unos factores mediados, etcétera, etcétera. Creo que ahí está la pelea, pero por tanto lo que tú dices, Kun, coincido totalmente. Hay veces, aunque no creo que sea nuestra generación ni la vuestra, pero generaciones anteriores en España y América Latina donde se confundió que lo interesante era lo complejo en lugar de ser lo claro. Entonces sí que creo que trabajar en un argumento que se puede decir en una frase es súper, súper importante. La idea de los debates más amplios, sí, y ahí creo que la red que hablaba Juliana o participar en la red que nosotros, la otra red que estamos tratando de crear sobre políticas sociales es importante porque obviamente uno vive en general en su mundo, en su espacio, en sus debates. Y lo que pasa es que, como siempre decimos, si uno vive en Estados Unidos y solo participa en debates estadounidenses, no hay problema porque Estados Unidos es el mundo para ellos. Entonces, lo que pasa es que si uno trabaja sobre Centroamérica, sobre Costa Rica, tener la perspectiva más amplia es importante, pero creo que ahí solo te la va a dar en parte participar en esas redes y utilizar y tener esas ventajas. Sobre escribir en coautoría, solo 2 comentarios. Uno, creo que el mundo está bastante loco en ese campo, porque cada vez se entiende que la investigación debe ser en grupo, pero todavía no se prima suficiente. Mi opinión es que uno debe hacer lo que va surgiendo en cada caso. Por ejemplo, yo en general no trabajo en coautoría casi nada con mis alumnos de doctorado, pero lo suelo hacer por respeto a ellos. Es decir, suelo, como decía Juliana, bueno, se lo tendríais que preguntar a ellos, a lo mejor creo yo que soy más bueno de lo que soy, pero en general suelo tratar de trabajar con ellos para que publiquen lo mejor posible, pero además ser muy respetuoso con que es su trabajo y en el tema que ellos querían y por tanto que yo no debo no debo aparecer. Entonces creo que cada uno debe ser estratégico en cuándo lo hace en coautoría, cuándo no lo hace, tratando que sea mezcla de ambos. Yo he tenido la suerte de tener una coautora que sabía mucho más que yo, con la que aprendí y que el mundo no me ha cobrado por ello.
pero entiendo que es verdad que te pueden cobrar, entonces que hay que como ser estratégico en cada uno de los pasos. Respecto al acceso abierto, es un debate tan amplio. Yo solo diría una cosa, y es, a mí no me parece tan importante en el siglo XXI como a otra gente, porque creo que cada vez estamos publicando lo mismo en abierto y en cerrado a la vez. Por ejemplo, a través de documentos de trabajo publicados inicialmente que luego se publican en cerrado. Entonces, más bien creo que uno tiene que tener la estrategia de cómo publica lo mismo en distintos medios, unos que vayan a ser más abiertos que otros. Más que solo buscar revistas abiertas que a veces tienen muchos más costes, etc. Reconozco que para mí el debate es mucho más complejo, en parte por motivos interesados, y es que la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge, por ejemplo, dependen financieramente para dar becas, para muchas cosas de su propio funcionamiento, de que las revistas sean cerradas. Pero en todo caso creo que en términos de autores lo importante es tratar de publicar cosas a la vez, primero como documentos de trabajo que van a tener mucha más cabida y luego como revistas que te van a dar la credibilidad. Y lo último, lo que decía Fran, yo tengo muy pocas cosas claras en este mundo en términos intelectuales y académicos. Una de ellas es que uno debe minimizar la cantidad de jargon, la cantidad de palabras especializadas que utiliza. Hasta ahora creía que era solo un tema de democracia, de acercarse al lector, al mayor número de lectores posibles, pero me alegró mucho cuando salió el artículo que Fran comenta en Economía, que decía, cuanto más claro es el abstract y la introducción, más vas a ser citado. Entonces, para mí ahí lo importante es, uno, tratar de minimizar, o sea, cada palabra que sea jargon, cada palabra que nuestros padres o abuelos o alumnos no vayan a entender, preguntarse si de verdad necesita ser parte del artículo. Y segundo, trabajar mucho más que lo que la gente trabaja en el abstract. El abstract no debería ser como, oh, ok, ya acabé el artículo ahora, sino que se convierte en la parte fundamental porque es lo que va a hacer que la gente quiera leer tus artículos o no. Entonces, una vez uno ha acabado, dedicar 1, 2, 3 días al abstract, mandárselo a gente, porque eso es más fácil de leer, y que sea muy entendible, me parece que es un trabajo súper importante. Creo que nos quedan como 15 minutos. No sé si alguno más tiene una pregunta o vos quisieras hacer un... estaba hablando, por cierto, con Julián y me decía Julián que, por ejemplo, en el caso de los que trabajamos en élites, digamos, cómo superar esta barrera de lo que vos hablabas. Bueno, ya lo mencionaste un poco de saber qué tipo de revista, ¿verdad? Es decir, no enviar a revistas donde hay una lógica mucho más causal, pero cómo superar, digamos, esa lógica en temas que son poco explorados, como el tema de las élites, donde hay muy poca disponibilidad, digamos, donde el valor agregado del trabajo está en el trabajo con las élites, pero no necesariamente en esta prueba de causalidad. O sea, que ya lo habías mencionado un poco sobre las revistas, pero no sé si... Sí, varias reacciones sobre ello. Una es muy complicado publicar sobre élites en revistas anglosajones disciplinarias. Y no lo creo que sea por un motivo ideológico, sino por este otro motivo que decías sobre las fuentes. O sea, para mí solo tiene que ser en revistas que vayan a valorar la historia de forma significativa, que vayan a valorar la idea de que has hecho entrevistas a las élites y entiendan lo complicado que es eso. Entonces sí que creo que deben ser revistas pues, que han publicado más cosas sobre élites o revistas que les interesa lo multidisciplinar y el área, etcétera. Ahora bien, también creo que es muy importante que aquellos que trabajan o trabajamos en cuando a mí me tocó en élites, hagamos un esfuerzo serio por saber lo que podemos
demostrar y lo que no. Es decir, a mí, por ejemplo, es súper normal en el trabajo sobre élites considerar que la existencia de un resultado demuestra la participación de una élite en el proceso político. Me explico para ser más claro. Muchísimos trabajos dicen, el Tratado de Libre Comercio X fue beneficioso para el sector textil. Luego, claramente, el sector textil fue uno de los más influyentes en el tratado. Para mí ahí hay un salto lógico súper complicado. Entonces, creo que es mucho más que cuando uno trabaja sobre élites tiene que saber, bueno, ok, ¿trato de hacer el argumento causal o simplemente trato de explicar la complejidad del proceso? Pero como ser muy honesto en lo que uno ha sido capaz y no capaz de demostrar. Y no siempre es el caso. Sí, buena pregunta, comentario. Sería súper útil como de gente que ahora se pregunta cómo, o sea, cuál es la experiencia o las dudas o los miedos de otras personas menos expertas. Si les apetece hablar, también para mí sería como muy útil entenderlos. Pero a la vez, si no quieren hablar, tampoco. Pues, lo otro, tal vez hay chicos que están haciendo tesis o que acabamos de terminar tesis, que, digamos, como qué recomendaciones tenés vos como para la gente que ahora tenemos que pasar de tesis a artículos publicados, digamos, porque claro, uno dice, un capítulo es un artículo. Bueno, lo que pasa, pero es lo que uno quisiera. A mí me parece que ahí hay varias cosas. Uno, el punto, y tiro la pelota de vuelta a vosotros, pero el punto del que hablaba Juliana de elevar la exigencia a los académicos que están en nuestro propio ambiente es súper importante. Es decir, es responsabilidad de gente con ya la experiencia ayudar en ese proceso. Por deciros y por confirmar lo que decía Juliana, en uno de los 2 departamentos en los que yo estoy en Oxford, se ha hecho un esfuerzo grande porque académicos juniors, es decir, académicos ya, no siquiera alumnos, tengan por lo menos un mentor que les lea el artículo antes, si lo desean, antes de mandarlo a una revista. Porque cuando uno es junior, en general tiene menos redes y por tanto tiene menos facilidad para encontrarlo en otros sitios. Entonces, creo que es importante preguntarse cómo puede uno cambiar su propia institución para que gente con experiencia vaya a ayudar más. Segundo, creo que es muy importante identificar, aunque me da miedo decir lo que digo, porque al final hay un poco de abuso a esas personas, pero identificar las personas que sí van a ayudar en ese proceso. Y directamente ir y decir, ¿me puedes leer el artículo? Lo peor que va a pasar es que la persona te diga, bueno, no, en este momento no, me tienes que dar un mes. O perdóname, esta vez no lo puedo hacer porque tengo una vida muy complicada, pero la siguiente te lo prometo hacer. O te diga que sí, pero que haya gente que te lea el artículo y te lo comente es súper importante. Y es súper importante porque va a traer la parte de arte, porque va a traer la parte de los elementos más informales, porque tiene la experiencia, etc. Y tercero, creo que es súper importante, y de nuevo, me decís si falta, pero al menos en España creo que falta mucho, es la cultura de la crítica constructiva. De nuevo, no sé en Costa Rica, pero me da la impresión que por elementos culturales puede que sí también. Uno tiene que estar siempre dispuesto a exponerse al otro. Es decir, uno siempre tiene que estar dispuesto a darle el artículo a otras personas, más senior, más junior, más tales, y la otra persona tiene que saber que su obligación es ser educada, cariñosa, pero lo más crítico a la vez que uno pueda. Y uno debe recibir esas críticas de la forma más constructiva que pueda. Entonces, por ejemplo, no sé si ya lo hacéis en vuestro círculo, pero en vuestro círculo entender que, bueno, ok, he acabado un capítulo, ahora se lo voy a mandar
a 3 personas que están trabajando conmigo. Y espero de esas 3 personas educación, cariño, pero críticas. O sea, si alguien me ha mandado un artículo de vuelta diciendo, ah, qué bueno es esto, no me sirve. Me tiene que mandar diciendo, ah, este artículo es súper interesante por A, B y C, pero no he entendido D, E, F y G. Y creo que podría ir en esa dirección. Entonces, crear en vuestro propio ambiente esa cultura de la crítica constructiva es súper importante, porque de nuevo, no sé en Costa Rica, pero me da la impresión que sí. Pero de luego en España hay como esa cultura de si has criticado a este que era del grupo de este, es que en realidad ya tienes problemas y ya me lo tomo personalmente y así es imposible avanzar. Entonces, como a efectos del paso siguiente a dar entre vosotros, es eso de identificar quién va a ser el lector, por un lado, que ese lector sea educado, pero crítico, y por otro, cómo vais exigiendo a gente más senior que lea los artículos. Y tercero, esta idea de cómo utilizáis a otros u otras. Es decir, por ejemplo, en mi caso, a mí me van a tocar ahora 3 años súper ocupados profesionalmente por otros motivos, pero bueno, si recibo un artículo de alguien que es de vuestro círculo, pues diré, bueno, pues dame un mes, o diré, no, en este momento no lo puedo hacer. Pero desde luego diré algo. Si nadie me lo manda, no diré nada porque nadie me lo ha mandado. No sé si alguno o alguna tiene un comentario, alguna duda más. De todas formas, Diego, más bien agradecerte, yo creo que ha sido un feedback, una retroalimentación muy rica, que a todos nos deja con muchas ideas para pensar y seguir el camino de la lógica de publicar. Y bueno, la idea incluso también ahora con el video será compartirlo con los otros colegas que están acá y también con otros colegas del Centro de Investigaciones Políticas que tampoco pudieron venir, pero de verdad más bien muchas gracias, y creo que esto nos abre como unas puertas a esas otras ideas para publicar afuera. Así que te lo agradezco mucho y por tu tiempo, muchas gracias. Gracias a vosotros y a vosotras, y la verdad es que aquí estoy. Gracias. Hasta luego.